Pero, sin duda, la noticia del día se ha producido hace apenas una hora, la comparecencia de Pedro Sánchez, que ha hecho que pasemos de hablar de los resultados de las elecciones de ayer a las elecciones generales que ya sabemos cuándo van a ser, el 23 de julio. Silvia Mascareño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué el presidente del Gobierno ha tomado esta decisión? ¿Lo ha explicado? Bueno, no ha dado demasiados detalles porque ha hecho ese anuncio. 23 de julio volveremos a las urnas para elecciones generales anticipadas, dice Sánchez, porque quiere que sean los ciudadanos los que tengan la última palabra. Y es que asegura que asume los malos resultados del Partido Socialista en primera persona y por eso pone en marcha toda la maquinaria electoral. Ha informado a Su Majestad el Rey y esta tarde a las 3 horas Canarias habrá Consejo de Ministros extraordinario, se disuelven las Cortes porque, como decía, volvemos a las urnas, elecciones generales anticipadas el 23 de julio. Pendientes de las reacciones del resto de los partidos políticos que ya tenían convocadas a sus respectivas directivas para analizar los resultados de anoche, pero que con este golpe de efecto tendrán que cambiar todas sus previsiones. Cambia el tablero político porque volvemos a las urnas el 23 de julio. Del Estado, la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Asumo en primera persona los resultados. Magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Bueno, pues vamos a hablar con Ernesto Pascual, es experto en análisis político. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Buenos días. Bueno, habíamos quedado para hablar de las elecciones de ayer, pero claro, ya no tiene sentido. Este noticiario nos trastoca. Bueno, algo hablaremos, algo lo haremos también, pero ¿a qué achaca este movimiento de Pedro Sánchez a adelantar las elecciones? Siempre que adelantas unas elecciones es porque es una apuesta política, eso está clarísimo. Y lo haces porque piensas que o puedes intentar que los elementos negativos del ciclo electoral no te afecten lo menos posible, o porque piensas que tienes una ventaja real de ganar si adelantas, minimizas los riesgos que tienes y maximizas los otros. Entonces, es una apuesta. ¿A qué se ha debido en particular esta apuesta? Que es seguramente lo que todo el mundo se pregunta. Solo él lo sabe en la cabeza y en sus asesores, pero desde el punto del análisis político, si tuviéramos que sacarle cosas positivas, sería, primero de todo, obliga a Podemos y a Sumar a dejar de hablar del sexo de los ángeles con las elecciones que han tenido, con los resultados en las elecciones que han tenido municipales y autonómicas. Es un desastre, o sea que les obliga a unirse. Si no se unen, está haciendo un llamamiento subliminal al voto útil y decirle: chicos, ya habéis visto lo que pasa, no son fiables, votar al PSOE porque es lo único que puede evitar que llegue un gobierno PP-Vox en este aspecto. Por otra parte, también hay una lectura interna a nivel del propio PSOE. Significa, he perdido poder territorial. Si he perdido ese poder territorial, voy a tener a varones enfadados conmigo. ¿De acuerdo? Estoy hablando de Page, de Lambán, que ya habían mostrado sus discrepancias y que aquí me podrían atacar. También corta de raíz esto. De hecho, no habrá ni tiempo para convocar unas primarias, por lo tanto, será él, o las convocarán muy rápidamente y será el único líder que se presente dentro del PSOE y, por lo tanto, será Pedro Sánchez el candidato a la presidencia del gobierno. Por otra parte, acabamos de iniciar la entrevista así, ¿no? Si no hubiese convocado elecciones hoy mismo rápidamente, claro, estaríamos hablando de las elecciones, ¿verdad? Y no estamos hablando de las elecciones del PP vencedor, estamos ya hablando de las elecciones generales, ¿no? Claro. Esto sería algunos temas. Dime. Claro, Ernesto, ¿piensas que el gobierno de alguna manera habría planteado entonces las autonómicas como una especie de elecciones, primera vuelta de las elecciones generales? Porque claro, al estar tan juntas casi parece un sistema electoral a dos vueltas. No, las ha planteado más bien, las planteó desde el primer momento el PP como unas nacionales, como un enfrentamiento Rajoy-Sánchez. En ese enfrentamiento Rajoy-Sánchez, Sánchez entró y entonces lo que hizo es... No, entró clarísimamente en el sentido de que
¿a qué se ha dedicado? A hacer anuncios y a aprobarlos en el Consejo de Ministros, ¿no? Y, o sea, estaba entrando en política nacional, con lo cual, precisamente por eso también están cabreados o pueden estar enfadados los líderes territoriales, los varones, porque no se ha discutido sobre ello. Se ha discutido sobre lo que el gobierno anunciaba cada viernes o cada consejo extraordinario, ¿no? Y entonces ahora, pues, en ese sentido sí que la lectura ahora a posteriori, sí que la lectura ha sido esta, y dicen, bueno, por otra parte, claro, también la apelación clarísima y directa, el mensaje que está enviando Sánchez a los votantes de izquierdas es movilizaros. Si no, ya sabéis lo que va a pasar. Y además va a pasar precisamente durante la Constitución. Pensemos todos que durante la campaña electoral se estarán llegando a acuerdos entre PP y Vox, ¿no? Y eso moviliza al electorado de izquierdas. Claro, la cuestión es si en tan poco tiempo puede cambiar una tendencia que hasta ahora es claramente negativa para el PSOE, ¿no? Bueno, es la primera elección, pero ahora entramos en el análisis de las municipales. Se instala un discurso un poco, yo sé que el titular, y lo es, porque es desde luego el PP ha remontado clarísimamente, comeback, de vuelta. Sin embargo, si analizamos los datos en bruto, vemos que el PSOE solo ha perdido un punto con respecto a las elecciones municipales de la anterior convocatoria, que fueron las peores de los resultados del PP. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad solo ha perdido un punto. Hay sitios en donde ha ganado. Por ejemplo, en Cataluña, clarísimamente. Pero en Madrid ha subido con un candidato que solo tiene... Es verdad que Ayuso ha arrasado, pero ha subido con un candidato que solo tiene 1 año y medio de experiencia. Claro. Entonces, esa lectura es errónea. Y por otra parte, si sumas los votos que han conseguido PP y Vox, son 9 millones. Que es básicamente lo mismo que tenía en las de 2019, exactamente. Claro. Quizá, ¿no? entonces... O sea, los bloques no han cambiado en ese aspecto, es más una cuestión de movilización que de otra cosa. Quizá entonces, ¿no? Ernesto, la lectura sería que la debacle del PSOE más bien ha sido la debacle de sus apoyos, de sus socios. Totalmente de acuerdo. Podemos ha perdido 1 millón de votos, que es justamente lo que ha sacado el PSOE el PP de más, ¿no? O sea, 1 millón de votos quiere decir que hay que arreglar esto rápidamente, ¿no? Y ha sido, mientras hemos visto que la derecha, el bloque de la derecha, que tenía 3 partidos y eso le causaba problemas, se ha reunificado. Clarísimamente el PP ha arrastrado todos los votos de Ciudadanos e incluso ha recuperado en ciertos sitios como Madrid voto de Vox y se han quedado estos 2 partidos. En la izquierda hemos visto que si entran 3 partidos, como ha sido todas las confluencias, Podemos, Sumar, etcétera, etcétera, este lío, más Madrid, todo esto, lo que hace es parcelar el voto. El votante se siente más insatisfecho y además el sistema electoral también los castiga, con lo cual todo se ha unido en este aspecto. Hablemos de estas opciones. Hay un partido que parece que ya queda finiquitado, que es Ciudadanos. ¿Crees que Podemos también está siguiendo esa línea, habida cuenta de su división? Bueno, es verdad que Podemos ha mantenido, a pesar de haber perdido muchísimo poder, se ha mantenido en las instituciones, cosa que se dudaba, ¿no? Pero sí que la llamada de atención hacia el electorado de la izquierda a la izquierda del PSOE es muy claro por parte del votante. Necesitamos unidad. Necesitamos unidad. O sea, podemos estar diferenciando en matices, pero si queréis que haya un espacio útil que pueda llegar a tener 50 diputados, necesita estar todos juntos, a la izquierda del PSOE, me refiero. Por último, Ernesto, una cuestión que no es baladí. El 23 de julio es verano, mucha gente de vacaciones. ¿Hasta qué punto puede beneficiar a una u otra opción una menor participación? Mira, siempre se había dicho siempre hemos dicho que las altas participaciones favorecen a la izquierda y las bajas participaciones favorecen a la derecha. También es parte del riesgo aquí, el movilizar a todo este electorado. De todas maneras, realmente el PSOE necesita que
los abstencionistas se movilicen, está muy claro. Es decir, una baja participación probablemente favorecería al PP en este aspecto, porque necesitan ensanchar. Todo no puede ser, porque tampoco suman, que se entienda. Ha caído la izquierda de la izquierda, pero entre los dos no podrían sumar una mayoría suficiente. Y lo que pretende el PSOE es no depender del Frankenstein, como se ha dado en llamar, sino intentar ser un poco más fuertes para no depender de tantos partidos. Sí de sumar, pero no del resto de partidos. Entonces necesita ampliar la base de votantes. Por lo tanto, es un reto muy importante este que se ha marcado, porque ciertamente 23 estamos en vacaciones para mucha gente y va a ser difícil, pero la motivación también puede ser grande. Bueno, es un movimiento audaz, aunque lo cierto es que ya el propio Pedro Sánchez ha demostrado que en política eso es algo que le caracteriza para bien y para mal, probablemente, en cuanto a términos electorales. Ernesto, muchas gracias. De nada, a vosotros. Gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, pero fíjense lo que está ocurriendo ya. Tras el anuncio de Pedro Sánchez, todas las agendas de los partidos, todas las reacciones que se iban a ir produciendo a esa victoria de ayer del PP, por ejemplo, pues se están trastocando, se están retrasando todas las comparecencias, por lo cuanto lo cierto es que consigue variar el presidente ahora mismo pues las agendas informativas con ese anuncio, que vamos a seguir analizando, esta vez con Adrián García Rojas, es profesor de Ciencia Política en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, te he pillado por sorpresa también ese anuncio del presidente, casi nadie lo esperaba, pero pensaban que la presidencia europea se iba a aprovechar también, ¿no?, con fines electorales. Sí, pero debe de haber pensado que aquel consejo que le dio Aragonés, que era un asesor de Aznar, a José María Aznar en su momento, presidente menos Siria y más Soria. Yo creo que quizás ha tenido un exceso de Siria, es decir, de exterior, de política exterior, y muy poco de política interior. Eso unido a que él solito se ha metido, digamos, en poner estas elecciones como una antesala de las elecciones generales, por la participación que ha tenido y el oscurecimiento que ha habido de liderazgos de comunidades autónomas y liderazgos de grandes ciudades en toda España, pues ha precipitado. Hoy alguien duda de que se adelantan las elecciones por los resultados que ha habido anoche. Vale, hoy ha oscurecido la agenda, pero dentro de 20 días, cuando se constituyan los ayuntamientos españoles y después posteriormente cuando se constituyan los cabildos aquí, las diputaciones provinciales en la península, donde va a haber también este reflejo, y no digamos cuando se constituyan los gobiernos de las comunidades autónomas, yo creo, a mí me parece que se ha adelantado y que prácticamente no lo ha consultado con nadie. Esa es la impresión que da. Claro, una de las bases puede ser precisamente que durante la campaña electoral, no sé si los calendarios irán en esa línea, Adrián, esto me lo confirmarás tú, pero probablemente durante la campaña electoral sea cuando se estén constituyendo muchos de estas comunidades, cabildos o ayuntamientos que tengan que hacerlo antes. Claro, esos acuerdos con Vox entre el Partido Popular y Vox que van a ser necesarios probablemente sean una base electoral para Sánchez, ¿no?, para su discurso. Bueno, sí, pero como también va a ser base electoral Bildu, que la gente se olvida mucho de Bildu, y Bildu tiene ahora en su mano cosas muy importantes, es decir, el abstenerse en Navarra le puede pedir perfectamente que los apoye en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Ayuntamiento de Vitoria, entre otros. Eso es más o menos letal que Vox. Lo vamos a ver en muy poco tiempo. Hay otro factor también, aparte del desgaste en el que pudiese estar con unos socios de gobierno que ahora mismo no suman, la presión de su propio partido, porque lógicamente habrá un gran descontento, sobre todo entre los llamados varones, por la pérdida de poder que se ha tenido, ¿no? Evidentemente, el único que ha salido premiado in extremis ha sido Page, que ha sido el que siempre ha puesto en duda esto que se llama el gobierno Frankenstein. Por cierto, que sale también, Podemos sale de las instituciones más importantes, de los ayuntamientos más importantes. ¿Y esto a qué se debe? ¿A un voto útil, a ese fraccionamiento o a la política que ellos han encabezado? Y todos las tenemos en la cabeza ahora mismo. Yo creo que, bueno, eso habrá que analizarlo. Está muy bien lo del fraccionamiento, eso ya le tocó al PP en su momento,
pero las cosas son como son y los partidos tienen que hacer sus campañas y presentar sus programas. También ellos deberán de decir, como aquí en Canarias, si su participación en el gobierno de Canarias ha sido percibida por los ciudadanos positivamente o negativamente, y a nivel nacional 3/4 de lo mismo. Parece ser que los votantes han decidido que no. Adrián, pero lo cierto es que el Partido Socialista en sí, mira, aquí en Canarias tenemos un ejemplo, en muchos de sus feudos ha mantenido su apoyo. Lo que le ha fallado es el de sus socios de gobierno, que claro, ahora tiene una mayoría, sí, pero no tiene dónde apoyarse. Sí, pero estamos haciendo las cuentas, yo creo que las estamos haciendo. Vamos a ver, el día de reflexión, el Partido Popular y el Partido Socialista daban por que se mantenían los gobiernos, aun perdiendo las elecciones, en la Comunidad Valenciana, que todo el mundo dice que tiene una especial importancia la pérdida de Valencia en la Comunidad Valenciana de vista a las generales, porque claro, yo no sé por qué no se piensa en que la alternativa de gobiernos de coalición o apoyados del exterior solamente es posible en el caso del gobierno. El gobierno aquí en Canarias, pero bueno, en Valencia ha perdido en las 3 provincias, por ejemplo. Y eso se pensaba que lo compensaba Compromís. Es verdad, no lo ha compensado porque además no ha entrado Podemos. Sí, se han mantenido feudos o lugares donde se les vota habitualmente, pero hay otros que se han perdido, por ejemplo Sevilla. Sevilla se ha perdido y además se ha perdido el número de concejales. Había un feudo que en Sevilla el Partido Popular, que yo recuerde, gobernó 4 o 8 años, no ha gobernado más. Extremadura, a mí ayer de las cosas más sorpresivas ha sido Extremadura. ¿Quién lo iba a pensar? A lo mejor manteniendo una posición como la de Paje se hubiera mantenido, no lo sabemos, porque ha sido también por un puñado de votos. Y ahí han fallado los contrarios o han fallado los que te apoyan como Podemos, o se debe también a fallos tuyos, porque ha quedado empatado en número de diputados contra absoluto pronóstico con el Partido Popular. Entonces yo creo que esa es la lectura. Es verdad que ellos se han mantenido, pero viendo el mapa de España, viendo los lugares donde se eligen pocos diputados, donde va a quedar 2-1 prácticamente el que gana, que había ganado en las anteriores elecciones generales el Partido Socialista, todo parece indicar que ahora es al revés. Es decir, yo creo que con este test que ha habido en las elecciones municipales, esta diferencia de 3,5 puntos, que no es insalvable indudablemente, pero sí la traducción y la ola va cogiendo impulso. Esa ola que se habla del Partido Popular y de victoria del Partido Popular va cobrando impulso. Hoy se ha oscurecido esa ola, podríamos decir, con el anuncio de elecciones generales, pero vuelvo a repetir, dentro de 20 días, dentro de 30 días, incluso un poquito más, vamos a tener esa ola subiendo. ¿Qué más cartas quedan al presidente del gobierno? Yo pensaba francamente que de adelantarlas lo iba a hacer después del verano. No pensaba que fuera tan rápido, porque claro, la lectura que estamos haciendo todo es, ante la debacle de ayer, se quieren cuidar por lo menos que queden los muebles. Sí, y yo creo que ha sido eso, pero yo, porque no creo que no ha habido ninguna reunión que a mí se me escape esta mañana donde le hayan dicho eso que llaman los varones del PSOE, que tenía que convocar elecciones anticipadamente. Bueno, habrá sido una madrugada larga, en todo caso, en el Palacio de la Moncloa ante esos resultados y de haber derivado hasta... Primero al parecer estaba en Ferraz y después se fue al Palacio de la Moncloa, porque claro, es que salir ante lo que, porque además minutos antes, yo no sé si ustedes lo vieron también, en varias cadenas se estaba viendo, la previsión de GAT3 para la Forta, verán cómo se van a estallar y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues parece que no se estallaron porque prácticamente las cuadraron en toda España. Bueno. Entonces, claro, asumir eso, indudablemente, sí, puede haber pesado. ¿Cómo voy a salir como derrotado? Porque algo tengo que decir y mañana convocar. Yo me sigue pareciendo... Adrián, íbamos a hablar de los resultados de ayer y ya estamos hablando de las elecciones del 23 de julio. Esto ya cambia, desde luego. Sí, pero si quiere hablamos de los resultados de ayer. No hay problema ninguno. Los resultados de ayer son los que somos y han hecho que ocurra lo que ha ocurrido hoy. Adrián, esa es la conclusión.
Lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias, adiós.